Bueno, Estamos transmitiendo, Seba, como los vivos pasados, estos primeros segundos. último vivo del año, ¿eh? Siempre quedan grabados estas conversaciones previas antes que llegue la gente. Te contamos, mientras que va llegando la gente, que hoy vamos a estar hablando sobre el pensamiento, sobre cómo pensamos nuestro pensamiento. Y bueno, ahí van llegando las primeras personas. Muchas gracias por estar ahí presente. Cervantes, amigos de la casa, nos sentimos muy, bueno, mi madre, Esther anda por ahí también. Sofi, bienvenida. Qué bueno. Vamos llegando. Bueno, Seba, capaz que también para los que se van sumando, los que ya sabían y no sabían, ciertamente es un poco una eventualidad que nos estemos encontrando hoy. Del último vivo hasta no teníamos más planificados vivos por este año, pero bueno, dadas algunas situaciones favorables, interesantes que se dieron, que capaz que está bueno que las puedas contar, Seba, de por qué entonces nos encontramos en este vivo el día de hoy. Bueno, sí, sigue llegando gente ahí, Sofi Vidal también, Lourdes, Ana Lupita. Bueno, les voy contando y mientras se va sumando gente. En realidad hoy nosotros teníamos pensada y ya teníamos programada una charla vía Zoom sobre este tema del pensamiento. Por eso también queremos agradecerle, mientras que va llegando la gente, a toda la gente que se inscribió a la charla y que pudo entender este cambio que estamos haciendo. Durante las semanas que estuvimos promocionando la charla, era la última charla del año, y nos fueron llegando mensajes de personas que querían participar, pero los temas económicos no ayudaban. Así que con Cristian, a partir de hablarlo, conversarlo, decidimos generar este vivo por Instagram para que todas las personas pudieran acceder de forma gratuita al contenido. De esta forma también tuvimos que generar algunas variantes en lo que era la planificación. Hoy no vamos a estar generando muchas técnicas vivenciales, y vamos a estar más que nada compartiendo información con ustedes. Vamos saludando ahí a Marisol, María Eugenia, Agus, María Elena, Marita. ¿Cómo estás, Marita? Bueno, y así mientras se van sumando, capaz que empezar a contar un poco de qué es lo que vamos a estar hablando hoy, Cris. Bueno, la idea era entonces hacer referencia al título de hoy, pensando el pensamiento, que parece que es redundante, pero para los psicólogos no es redundante, nada es redundante. Al contrario, es un juego de palabras que el propio título invita a profundizar en algo que parece obvio o algo paradójico. Porque pensar el pensamiento es como, no será algo más de lo mismo, no es más de lo mismo ni por asomo. Aquellas personas que me conocen de consultorio, yo siempre les cuento una anécdota que tuvimos en la facultad en nuestros primeros años, cuando los profesores nos decían: ustedes vienen a aprender a pensar acá. Y claro, nosotros siendo adultos era como rayaba el orgullo nuestro y decir: che, ¿cómo es eso de aprender a pensar si yo ya sé pensar por mí mismo, ¿no? Pero bueno, un poco en esta línea vamos a intentar compartir algo el día de hoy. Estamos claros, como decía Seba, que la masterclass del Zoom eran 2 horas, el vivo es 1 hora. Entonces tratamos de seleccionar lo más teórico, poder compartir eso, y algunas cosas que van afuera, como obviamente todo lo vivencial, ¿verdad? Entonces, entramos en tema, Seba. Pensando el pensamiento, de nuestra parte, significaría como esto, ¿no? Una especie de invitación a que las personas puedan abordar su propio pensamiento, a pensar, a comprender también por qué pensamos como pensamos. Porque ni más ni menos que las formas de pensamiento son las que nos habilitan a hacer lecturas de la realidad, son las que nos habilitan a tener una autoimagen, son las que nos habilitan a tener relaciones más sanas o menos sanas con los demás. Entonces, en este sentido, hay todo
una serie de, como una especie de crisol de formas de pensamiento que sería muy oportuno poderlas compartir. A mí me da la impresión, yo siempre digo en el consultorio, que a veces lo hablo con Seba, que a veces, y esto tal vez a título personal me pasaba antes de hacer la formación, que claro, uno cree que el pensamiento es uno solo, acaso si fuera una cosa media uniforme, ¿verdad? Y si acaso lo podemos como sustanciar, decir que es una cosa, un algo, ¿verdad? Pero bueno, el pensamiento es una cosa ahí que nada, me habilita a veces a poder desenvolverme en el día a día. Lo interesante es que dentro de esa cosa que a veces no nos detenemos a pensar, hoy por suerte existen distintas formas de clasificación de pensamientos y que nos organizan un poco, nos ayudan a organizar nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de esto, de tener una autoimagen de uno mismo, que hace referencia a la autoestima, a tener relaciones familiares, en el trabajo, en nuestras amistades, y si siempre en esas distintas formas de pensamiento, yo siempre estoy pensando y viendo la realidad desde una única forma de pensamiento, seguramente esté dentro de una de las formas clásicas que nosotros habitualmente hablamos con Seba, que ahora en un rato Seba lo va a desarrollar, puede llegar a ser una forma del sesgo del pensamiento, ¿verdad? Pero para no entrar específicamente en las distintas formas que hay, es como acompañar a esto, ¿no? A como clasificar en dos grandes bolsas los pensamientos. Unas que nos acercan a una forma más realista y hay que desarrollar pensamientos reflexivos, porque hay situaciones en la vida cotidiana que nos requieren, nos demandan tener pensamientos reflexivos. Y por otro lado tenemos como pensamientos más automáticos, que en sí mismos no son ni malos ni buenos, porque hay pensamientos automáticos que nos ayudan para nuestras situaciones más pragmáticas del diario vivir, como a veces las tareas ejecutivas que tenemos dentro de nuestro trabajo, para las labores de nuestra casa, para cruzar el semáforo, para tomar decisiones inmediatas. Lo interesante es que hay situaciones de la vida cotidiana que esas formas de pensamiento automático no nos sirven para a veces resolver situaciones que son un poco más complejas de resolver, de discernir. Entonces ahí entran lo que nosotros llamamos los pensamientos más realistas que demandan, nos exigen sí o sí, entonces pensamientos reflexivos. Pensamientos reflexivos hay que gestarlos, hay que cultivarlos, no nacen así tan solo por el arte de la vida misma, ¿verdad? Dentro de las grandes bolsas tenemos distintas formas de pensamientos, como son, por ejemplo, dentro de los pensamientos automáticos, como decíamos, tenemos los sesgos de pensamientos o tenemos las disonancias cognitivas. Esas son las más clásicas, que para no ahondar en cada una de las formas, dentro de esto son pensamientos automáticos y repetitivos que nos ponen una y otra vez a puertas de un problema, a una acción o a una forma vincular que repetimos una y otra vez y que no nos damos cuenta, pero creemos que bueno, que la vida es así o yo soy así, porque no conozco otra manera de pensar. Por otro lado, entonces tenemos los pensamientos más realistas y reflexivos, que ahí podemos encontrar también alguna forma que se llaman pensamientos laterales o pensamientos heurísticos, que a veces son como una invitación a veces a generar aperturas, cambios en nuestra vida, pero esa forma de pensamiento a veces como es descolgada de la realidad que vivimos, no las tomamos a priori. Después vamos a ir desarrollando un poco esto, ¿verdad? Pero como punto de partida queríamos partir desde acá. A poder valorizar que existen distintas formas de pensamiento, que no hay una única, en su efecto si hay una única uno debería atender. Nosotros vamos a intentar compartir algunos tips o algunas formas de cómo darnos cuenta a veces cómo estamos sesgando el pensamiento o cayendo en estas formas de pensar que a veces no son tan oportunas, Eva. Sí, a ver, nosotros en general no estamos racionalizando o generando conciencia de cada cosa que hacemos, ¿no? Esto es importante para nosotros, esto de la conciencia. La charla de hoy se trata sobre el pensamiento, pero cuando nosotros estamos hablando de pensamiento, también estamos hablando de emociones, estamos hablando de palabras, estamos hablando de acciones.
estamos hablando de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, estamos hablando de toda nuestra cultura, ¿no? Entonces, hay algunas formas, yo estoy insistiendo mucho últimamente y lo estamos haciendo con Cristian en esto de pensar negativamente, ¿no? Pensar negativamente en realidad no es pensar de forma realista. ¿Ya? El pensamiento negativo nos dispara a lugares y la cabeza y nuestra cabeza, y yo creo que acá particularmente en Occidente, aunque siempre digo, bueno, no conozco, no tengo personas en el consultorio que no sean occidentales, pero creo que nuestra educación en Occidente tiende a que nuestra cabeza vuele hacia lo negativo, hacia lo más negativo. De hecho, últimamente he estado hablando bastante en el consultorio sobre esto, ¿no? Sobre esta frase de, hay que prepararse para lo peor, ¿no? Prepararse para lo peor. Parece que en nuestra cabeza directamente pasa algo, se da una situación y bueno, vamos a prepararnos para lo peor. Y yo no sé si prepararse para lo peor es realmente realista, ¿no? Porque empezamos a vivir en nuestra cabeza determinadas cosas y determinadas escenas que no se corresponden con nuestra realidad, ¿sí? Esto de la escena mental y la escena real, ¿no? Como... Ahí nosotros también hacemos una clara distinción en lo que hace a lo que serían, son algunos conceptos que sirven mucho para organizarnos en el día a día y que creemos que tiene una valorización muy profunda y no es solo metafórica, sino que es muy literal en este sentido, por suerte a partir de muchas disciplinas como son las neurociencias, biología molecular, física del pensamiento, que hoy te monitorean desde todos los ángulos, ¿no? Entonces nosotros utilizamos una categorización para hablar de esto, de una vivencia mental y una vivencia real. Hoy capaz que vamos a hacer hincapié en lo que denominamos la vivencia mental. Dentro de la vivencia mental estamos hablando de lo que es entonces nuestra autoimagen, de lo que es el autodiálogo, de lo que es esa famosa película mental en la que estamos todo el día, todos los días, suponiendo cosas, preocupándonos, o en realidad estar totalmente lamentados, con resentimiento, con culpa por cosas que ya pasaron. Todo eso está ocurriendo en nuestra mente. Lo interesante hoy es saber que hoy, por eso nosotros le ponemos vivencia mental, porque vivimos literalmente nuestros pensamientos. No es acaso una dimensión abstracta en la cual no tiene ninguna incidencia o injerencia en nuestro diario vivir, sino que todo por el contrario. Por eso nosotros hacemos esta categorización, esta diferencia. Está la vivencia real, ¿sí? Aquello de lo que mis 5 sentidos me marcan, que está ahí, y que yo a partir de eso estoy viviendo una realidad. Pero hoy se sabe que la vivencia mental yo también la vivo. Y no es como si la estuviera, como si fuera real, no, la vivo real. Vivo con cada persona que yo tengo en mi mente, vivo con cada frase, a cada lugar, todas las cosas que hubiera querido hacer y no hice, todas las cosas que hice y hoy me lamento, todas las cosas que dije o las que no dije y hubiera querido decir, en fin, todo lo que hace a esas vivencias mentales que estamos en el día a día forman parte de esto, de pensar el pensamiento. Pensar el pensamiento. Bueno, y dentro de toda esta cantidad de vivencias mentales, a mí me interesaba compartir un poco con ustedes hoy sobre una forma particular de estas vivencias, que son las trampas mentales, ¿no? Esto es una especie de pensamiento automático, y dentro de las trampas mentales, la forma más clara me parece de definir o de describir de qué se trata una trampa mental, vendría a ser algo así como la trampa mental es algo que me mantiene atrapado a un pasado, viviéndolo y repitiéndolo en mi cabeza, y no me permite estar acá en el presente, o me tiene justamente proyectado hacia un futuro, generalmente un futuro preocupante, ¿no? Y tampoco me deja vivir acá en el presente. Y yo
le digo a las personas, che, ojo, porque en el único lugar donde podemos vivir, en el único lugar donde podemos accionar es acá, aquí y ahora, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de ser lo más asertivos posibles, lo más reflexivos posibles, para poder empezar a separar esto de las trampas mentales, ¿no? El poder vivir acá, en el hoy, ¿sí? Entonces, dentro de trampas mentales podemos pensar en estas que nos llevan hacia atrás, ¿no? Y nos dejan atrás. Por ejemplo, la culpa es algo que siempre traigo como ejemplo porque es algo que vivimos todo el tiempo, todas las personas, ¿no? Estos pensamientos que generan un estar corporal, físico, que es tal cual el estar que yo tendría si estuviera viviendo eso. Pero no lo estoy viviendo, lo estoy viviendo en mi cabeza, lo estoy pensando, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de ser realistas, ¿sí? Eso que estamos viendo en la cabeza no se corresponde a mi realidad del día de hoy. En referencia a la culpa, lo que podemos hacer siempre es, bueno, tratar de ser responsables, ¿sí? De las cosas que hacemos y tratar de generar una responsabilidad también si hay algo de lo que hicimos que no nos conforma, como para poder hacernos cargo de eso, ¿sí? Pero de poco vale esto de la manija constante y la cabeza siempre funcionando en automático y haciéndonos sentir muy mal, ¿sí? Por otro lado, hacia adelante, la trampa mental más frecuente es la preocupación, y esta es de lo que voy a estar hablando más hoy, ¿no? No sé si vos querés como hacer alguna... Sí, ahí también hay otras formas clásicas que a veces se pueden ver en el consultorio. Esto, ¿no? La trampa mental, hay algo que la caracteriza muchísimo, que es esto que habla Seba, nos destemporaliza, ¿verdad? Nos saca aquí ahora y nos lleva a un posible pasado. Dentro de ese posible pasado está la culpa, están los duelos más resueltos, está el resentimiento, están los rencores. Tengamos en cuenta esto, que las trampas mentales, en realidad el título habla de algo mental, pero como decía Seba hoy, tienen una carga emocional, tienen una carga corporal, tienen una bioquímica específica en nuestro cuerpo, tienen una actividad neuronal, tienen hacia afuera determinadas formas de hablar y determinadas formas de accionar. Porque en el hecho a veces que uno, por ejemplo, que si queda atrapado en una trampa mental más de esto, de corte de un pasado que lo sigue afectando, a veces capaz que no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de hacer nada. Eso también es una forma de acción que obviamente en este caso es como pasiva, pero esa inactividad que tiene es propia de esa vivencia mental en la cual a veces todas y todas nos vemos, a veces por algunas horas, por algunos días, por algunas semanas, a veces por un buen tiempo, ¿verdad? Lo interesante a veces, nosotros tratamos del día de hoy hacer como hincapié en las formas más clásicas que se pueden advertir a veces en el consultorio, que la otra sea, bueno, hacia un futuro posible, también la persona no está aquí ahora y está viviendo un futuro posible que por lo general se va muy lejos, está de cuando llega ese día a ser cierto, ¿no? Ahí vamos. Vamos a saludar, pila de gente va llegando también, La Vida de Victoria, La Madriguera Libros, Piero, Muma, Mabel Santos, Maye, Agustina y toda la gente que fue llegando ahí. No queremos, ¿están bien por ahí del otro lado o está medio aburrido esto por ahora? Se va entendiendo, nos hacen saber, Vamos llegando como de a poquito. Importante, de vuelta, lo importante que queremos que quede súper claro hoy, que nos interesa transmitir y que quede bien firme hoy, es esto. Ojo, nuestros pensamientos generan nuestra realidad en un doble sentido, ¿no? Como lo decíamos por ahí. En un sentido interno y en un sentido externo, ¿sí? En el sentido interno, nuestros pensamientos van a generar determinadas bioquímicas que se van a traducir en emociones, ¿sí? Como les digo, bueno, las emociones vamos a empezar a tratar de sacarlas un poco de esto de lo que son los libros de poesía, aunque nos encanta la poesía, y a ponerlos un poco más en lo de química capaz, ¿sí? Entonces nuestros pensamientos generan determinada cascada química interna que se traduce en determinado estado emocional. Y en lo externo, nuestros pensamientos, como decía Chris, van a estar generando formas de decir y formas de hacer que van a generar cambios en nuestra realidad también, ¿sí? Entonces, a generar
conciencia de nuestros pensamientos. Hablemos de esto. Cristian decía, muchas veces empezamos a darnos manija con cosas y después no, cuando llega el momento de enfrentar la situación, esas cosas no pasan tal cual nosotros las pensamos. Y eso es así. A eso nosotros le llamamos escenas temidas. Nosotros somos especialistas en generar escenas temidas. Hay un problema posible, y yo siempre lo digo, ¿no? Así, problema posible en el futuro, nosotros empezamos a preocuparnos, generamos una escena temida, la vamos agrandando, le vamos poniendo todos los condimentos necesarios, cada vez que la pensamos la vamos agravando más, y cada vez que la pensamos nuestro cuerpo la está viviendo tal cual y como si estuviéramos enfrentando la escena, ¿sí? Nuestro cuerpo no diferencia la realidad de nuestro pensamiento, ¿sí? Si lo estamos pensando es como si que estuviera pasando. Entonces eso es claro, es bueno tenerlo claro, ¿tá? Entonces, generamos escenas temidas, pensamos en un montón de cosas, empezamos a pensar, bueno, hoy es lunes, pero capaz que mañana, no, vamos a darle un par de días más, el jueves tengo que ir a hablar con mi jefe, mi jefe vuelve a la oficina y me dijo que quería hablar conmigo y yo no sé por qué quiere hablar conmigo y empiezo a pensar esa escena, debe ser alguna que me mandé y debe ser por esto que pasó hace un mes atrás y empiezo a pensar y me va a decir esto, me va a decir lo otro lo que vamos generando es mucha preocupación y cuando llega el momento, y le habrá pasado a todo el mundo, cuando llega el momento, llego, enfrento esa escena, digo, y era esto, y me hice tanta mala sangre por esto, y es interesante tener claro en esto, ¿no? Mala sangre, me hice tanta mala sangre, y está muy bien dicho, me parece a mí, esto de mucha literalidad, sangre, ¿no? Es como bien literal, porque realmente nos estamos haciendo mala sangre, porque nuestra química es una química muy negativa para nosotros, cuando empezamos a pensar en negativo. Nuevamente, ahí nos damos cuenta que el pensamiento negativo no es un pensamiento realista. Hay algunos estudios que dicen que el 95% de las veces que nosotros generamos estas escenas temidas en nuestra cabeza, cuando llega el momento de enfrentarlas, no se dan tan graves como las pensábamos, ¿sí? El 95% de las veces, o sea, es significativo, ¿no? Y mientras tanto, estuvimos haciéndonos muchísima mala sangre, ¿sí? Bueno, sí, María Elena dice, sí, se genera mucha ansiedad. Bueno, Maya nos saluda, por fin salgo un lunes de trabajar temprano y alcanzo a escucharlo. Bienvenida, Maya. Bueno, en esto que bien estaba contando Seba, que prácticamente nos pasa a todas y a todos los días, ¿verdad? Lo que nosotros, que tal vez en estas instancias, en todos los talleres que vamos desarrollando, y que iremos desarrollando tanto por Zoom como de manera presencial, es siempre compartir esto, ¿no? Poder validar y poder como darle la profundidad de vida que tiene nuestros pensamientos en nuestra vida cotidiana, porque es como si acaso diera la impresión que el mundo occidental se ha quedado como en la materia, ¿no? En algo más externo, en nuestras acciones. Y bueno, en mis pensamientos y mis emociones, como que no ha habido mucha cultura, no ha habido mucha educación en cómo tener habilidades psicológicas, habilidades de gestión emocional, habilidades relacionales, porque mucho de eso se está jugando entonces en lo que estamos intentando contar un poco hoy, en esa vida que tienen nuestros propios pensamientos, que es muy interesante a veces recorrer la historia que tienen nuestros pensamientos, porque muchos de ellos se han gestado en nuestra educación, desde nuestra primera infancia, en todos los agentes socializadores que hemos tenido en los centros educativos, y después aquellos que hemos venido heredando, ¿no? Hoy es interesante también poder validar y poder compartir cómo ya el viejo Freud lo decía en su época, tal vez no tendría las herramientas tecnológicas para poder comprobarlo, pero él decía que había como una especie de herencia psicológica, decía. Hoy a partir de la epigenética hay muchas disciplinas que hacen eco de los hallazgos de esta disciplina, que empiezan a hablar de esos patrones
mentales o esas herencias psicológicas, hubiera dicho más psicoanalíticamente el viejo Freud, que sí, que hay formas de pensar que no son exclusivamente de uno, sino que son formas de pensar de la familia de la cual uno viene, ¿verdad? Entonces a veces nos cuesta reconocer eso, de dónde es que viene, porque no nacemos en cero. Entonces ahí es interesante hacer todo un trabajo. A veces traemos esta jerga que trae mucho la PNL, es una muy linda disciplina porque nos ayuda mucho a trabajar en el aquí y ahora, sobre todo, que la psicología cognitiva también lo hace muy bien, en cuanto a desprogramarnos de muchas formas de pensar que nos hacen ver la realidad de una manera y empezar a reprogramarnos de otra forma, ¿no? Yo le digo a la gente algo así, ¿no? A veces en el consultorio, intento que no sea una verdad académica, pero sí que ayuda como ciertos organizadores. Yo le digo, la actitud que nosotros tenemos, actitud viene como de acción, ¿no? Lo más afuera que uno puede dar en cuanto a acciones o palabras. Entonces ese posicionamiento, esa actitud va a depender de mi percepción, porque mi percepción es la manera en que yo tengo de observar la realidad. Pero si siguiéramos para adentro como si fueran capas de cebolla, mi percepción depende de mi sistema de creencias. Y mi sistema de creencias depende, bueno, de esto que estábamos hablando recién, de lo social, de la cultura, como decías hoy, Seba, al comienzo. No podemos pensar nada ajeno en la cultura en que nacimos. Nada ajeno prácticamente a la familia o a los centros educativos en los cuales nacimos. Pero veo que están viniendo pila de mensajes, Seba, y hacemos una pausa y leemos algunos. Ahí está. La vida de Victoria. ¿Podemos usar eso de las escenas temidas como una herramienta para escenas ideales? Dice, o es una trampa en el sentido de que nos saca del presente. Mirá, es interesante. De hecho, en psicodrama se trabaja mucho esto de escenas temidas, y nosotros en el trabajo grupal, cuando trabajamos con grupos, también trabajamos mucho esto de escenas temidas. Pero, más allá de las escenas temidas, Victoria, lo interesante, me parece, acá, es darnos cuenta que si tenemos la capacidad de generar estas escenas temidas de forma automática en nuestra cabeza, de manera consciente, tenemos la misma potencia de generar escenas, capaz que sí, ideales, como lo escribías vos o lo proponías vos, ¿sí? Escenas ideales, o por lo menos escenas realistas, ¿sí? Que nos saquen de esos lugares de preocupación y que nos ayuden a vivir mucho más en el presente, ¿sí? Maye decía ahí, tal cual, nos desgastamos terriblemente pensando cosas negativas que ciertamente la mayoría de las veces no ocurren, ¿no? Totalmente. Como les decía, 95% de las veces que nosotros generamos una escena temida no se da de la manera tan grave como la pensábamos. Bueno, ahí tenemos también, le agradecemos a la colega Romina, fuerte abrazo, tal cual lo que comparte. Dice, a veces también mandatos familiares que, aunque no son explícitos, se transmiten como una especie de lealtad al clan. Totalmente. De hecho, hay muy interesantes metodologías para abordar y trabajar en estos temas, porque muchas de ellas a veces pueden ser lealtades que son, digamos así, buenas, ¿no? Que puedan despertar ciertas potencialidades que tenemos, como hay otras que son limitantes, son a veces relacionadas a las carencias, o son relacionadas a veces a silencios para sobrevivir, que se dan muchas veces en torno a la familia, y sobre todo a veces el lugar de la mujer dentro de la familia, ¿verdad? Esas lealtades que tú bien mencionás, y que a veces cuando alguien silencia y toma ese comportamiento, esa conducta, es un pensamiento, es un mandato que uno adopta porque considera que tal vez sea lo más, la mejor opción para adaptarse a ese entorno. Esto yendo un poco a lo que traíamos a veces en la historia de los pensamientos, de dónde es que vienen, de dónde es que nacen, cómo es que conviven con nosotros, y en este caso, como también algo de esto traía la vida de Victoria. Sí, hay algunas técnicas muy interesantes, como bien contaba Seba, que si bien hay formas de pensamiento que producen una bioquímica en nuestro cuerpo que no nos benefician, hay otras formas de pensamiento, generar vivencias mentales que nos acerquen a nuestro bienestar, ¿no? Que de hecho, hoy muy interesantemente, hay unas disciplinas que, bueno, hablan de esto, cómo uno con las palabras performatea la realidad.
con nuestros pensamientos vamos generando la realidad. Entonces, de una otra manera es interesante cómo el pensamiento produce hacia adentro, pero también está produciendo hacia afuera. Estamos produciendo de una otra manera, yo lo digo más o menos de esta manera, es muy interesante ahí. Después cualquier cosa nos escriben y si quieren algo más de información al respecto. Pero hay un señor muy interesante en Brasil, se llama Sergio Felipe Oliveira. Esto estaba dentro de la masterclass que íbamos a trabajar por Zoom, pero por tema de tiempo explicar todo esto en el vivo no nos da, pero no lo queríamos dejar de comentar. Sergio Felipe Oliveira, para hacer una idea, en su momento fue por muchos años el director de la Universidad de San Pablo, por si les dice algo, ¿no? Un académico de renombre. Es muy interesante porque su línea de investigación, hay una conferencia que se llama Glándula pineal y espiritualidad, ¿no? Entonces, él habla así como algo así como que la glándula pineal, que es una glándula que tenemos en el centro de la cabeza, funcionaría como una especie de antena parabólica, ¿no? En el cual estamos emitiendo y recibiendo patrones de onda, frecuencias. Entonces uno empieza a captar, es como estar con yo le digo así, más metafóricamente hablando, ¿no? Es como el dial de la radio, ¿no? Hacer frecuencias en algunas radios y otras no las captás. Entonces es interesante a veces cómo nos podemos ver repitiendo acciones, situaciones, y a veces es como justo decir, che, yo no tendré algo que ver con esto que me está ocurriendo, no estaré pensando a veces cuasi inconscientemente algunas situaciones que no somos ni conscientes que las estamos pensando, ¿verdad? A veces podemos tener algunos indicadores que pueden ser a partir de las palabras o a partir de algunas acciones o algunas formas de sentir. El cuerpo también nos manda mensajes muy claramente, pero todo esto entonces es lo que alude el título de hoy. Pensar el pensamiento es ni más ni menos como hacer una especie de radiografía de todo lo que invita a la vida de cada uno, ¿no? Porque no sería una cosa como ahí descolgada, abstracta, ¿sí? No, estamos pensando permanentemente, estamos decidiendo permanentemente a partir de nuestro pensamiento. Esas decisiones que vamos tomando de forma permanente son las que generan nuestro lugar en el mundo, nuestra realidad, ¿sí? Entonces, de esa forma tendríamos que tratar de ser lo más conscientes posible en las cosas que pensamos. Como les decíamos, y vamos a repetir una vez más, nuestro cuerpo no diferencia lo que pensamos de lo que pasa en la realidad. Entonces, si nosotros, nosotras, como les decíamos también, estamos, parece ser, muy educados en esto de pensar y prepararnos para lo peor, démonos cuenta que nuestro cuerpo está viviendo permanentemente situaciones que son muy nocivas para nosotros y las está viviendo realmente porque no diferencia este pensamiento de la realidad, ¿sí? Entonces, vamos directamente a esto de las preocupaciones, ¿sí? Así vamos a hablar algo medio más bajado a tierra para que quede bien claro esto de lo que estamos hablando. La preocupación es parte de nosotros, es parte de nosotras, nos acompaña todos los días, somos gente muy preocupada. En los últimos años hemos estado más preocupados todavía porque hay un montón de cosas que nos están cambiando la vida y nos preocupan mucho y nos generan mucho miedo, mucha angustia, mucha preocupación, ¿sí? Entonces, la pregunta del millón que siempre hago en el consultorio y que lo hago también en los grupos. Hey, y se lo estoy haciendo a ustedes, ¿no? Así que espero tener un poco de vuelta en esto. ¿Qué es ser una persona preocupada? ¿Qué es ser una madre preocupada? ¿Qué es ser un padre preocupado? ¿Un trabajador, una trabajadora, un profesional preocupado? ¿Qué es? Pregunta. A ver, ¿alguien contesta? No contesta nadie. Me siento, ¿viste? Cuando no contesta nadie me siento como que con el cric cric ahí atrás de la cosa. Ahí Marianela nos comparte otra reflexión, dice pensar el pensamiento, entonces sería una forma para poder modificarlo, es lo que nos ayudaría a hacer el clic para cambiarlo y cambiar la actitud. Y algo así, Marita, literalmente, si yo no identifico los pensamientos con los cuales estoy observando la realidad, prácticamente creo que lo que estoy observando es como enamorarse de su propia verdad. ¿No? La preocupación prácticamente funciona de esta manera.
Totalmente. Pero de vuelta, mire que hasta que no me conteste alguien, yo no voy a seguir con esto. ¿Qué es ser una persona preocupada? ¿Qué es ser una madre preocupada? ¿Qué es ser un padre preocupado? ¿Qué es ser un profesional preocupado? Seguimos acá, empezó a tirar gente. Acá, Sofi. Bien, Sofi ahí. Ocuparse y no preocuparse. Infinito Producciones. Un padre preocupado, tal vez alguien que se ocupa con anterioridad. Flor Gamarra, desde lo social se ve como alguien responsable, ¿no? Alguien que se anticipa a ocuparse de algo, pregunta la vida de Victoria. Perfecto, bueno, ahora sí, gracias por contestar porque ahora sé que están del otro lado y están escuchando atentamente. Todo esto que dicen ustedes, en realidad, adelantarse, dice Marita, lo que pasa. Sisoc dice preocuparse, es como anticiparse, pero lo que cambia es la connotación negativa de adelantarse. Bien, todo eso que ustedes dijeron es lo que yo comento con las personas en el consultorio y en los grupos. Preocuparse, ya por definición, como le están diciendo, no es nada. Preocuparse, ocuparse por adelantado. De algo que no ocurrió. Si yo me estuviera ocupando por adelantado, me estaría ocupando, sin más, ¿no? El ocuparse por adelantado está hablando de este futuro posible, negativo en general, del que les hablaba yo, ¿sí? Para el cual no tenemos forma de accionar en el presente, ¿sí? Por ahí decían, claro, ocuparse y no preocuparse. Está bien visto socialmente ser preocupado. En realidad tenemos que empezar a cambiar ese chip y empezar a pensar que lo bueno es ser responsable, ¿tá? Ser un padre responsable, una madre responsable, un trabajador, un profesional responsable, ¿sí? Preocupado, y bueno, preocupación, ser preocupado para mí personalmente es una de las posiciones más necias que puede adoptar un ser humano. Pensémoslo, preocuparse, ocuparse por adelantado. Es como que yo piense que tengo una máquina del tiempo, voy a poder ir a ese futuro posible negativo y hacerme cargo de algo que va a pasar que todavía no pasó al día de hoy, ¿sí? Entonces, para no preocuparme, tengo que empezar a ocuparme de lo que puedo ocuparme, ¿sí? De lo que puedo ocuparme hoy, aquí y ahora. Cuando me preocupo, lo que genero es esto de la escena temida que les contábamos hace un ratito, ¿no? Entonces, esa escena, esa preocupación, me lleva a vivir un montón de veces cosas negativas que en realidad no tenían por qué pasar. Nos preocupamos cuando pensamos en el futuro. Nos ocupamos cuando atendemos el aquí y el ahora. Clarísimo, Maye, es así, totalmente. Cuando nos preocupamos, ¿sí? Generamos escenas temidas. Cuando generamos escenas temidas, nuestro cuerpo las vive como si fueran realidad. Entonces, estamos viendo una escena de mucho malestar un montón de veces. Capaz que tendríamos que haberla vivido una sola vez en el momento de enfrentar esa escena. Pero capaz que ni siquiera la tendríamos que haber vivido, ¿sí? Nuestro cuerpo no se tendría que haber enterado de ese malestar. Sin embargo, parece que nos gusta darnos con la vara en el lomo y una vez y otra vez y otra vez, y como les decía, cada vez más condimentos. 95% de las veces no se da esa escena tal cual la pensamos, pero queda un 5% en el que sí se da. Y acá no hay estudios que aseveren esto, pero yo creo que ese 5% que sí se da es porque nosotros, justamente con nuestra cabeza, colaboramos mucho en preparar eso, ¿sí? La autoprofecía cumplida. La profecía autorrealizada, ¿sí? O la profecía autocumplida, ¿no? Autoconcretada. ¿El chiste del gato? Dale con el chiste. Va por tema de tiempo hacerlo más dinámico. El chiste del gato. Pero muy realista. El chiste del gato. El chiste del gato es un chiste muy viejo. A mí me encanta este chiste y siempre lo cuento porque capaz que ya me lo escucharon contar, así que me lo van a escuchar contar una vez más. Pero como hoy estamos en el último video del año, vamos a permitirnos unos minutitos para el chiste del gato. El chiste del gato habla de esto, de este camino de la preocupación y la generación de la escena temida. Y es muy claro, ¿sí? Es esta persona que en la mitad de la noche se le pincha una rueda del auto, va por la ruta, ¡paf! Pincha la rueda.
baja del auto, abre el capot, saca el auxiliar, busca la llave cruz, la saca, empieza a buscar el gato. ¡Pah! No está el gato, no tengo gato. ¡Pah! Bueno, voy a agarrar el celular, voy a llamar al auxilio. Agarra el celular, no hay señal, muerto. Bueno, ¿qué hago? Porque son las 12 de la noche y por esta carretera no pasa nadie, no hay nadie acá. Y yo sé que no va a pasar nadie. Bueno, allá a los 2 kilómetros una luz, ¿sí? El hombre empieza a caminar hacia la luz, dice voy a pedir auxilio ahí porque no me voy a quedar durmiendo toda la noche acá y por acá no va a pasar nadie. Empieza a caminar, camina, a medida que va caminando dice, pero son las 12:30 de la noche, es campaña, la gente acá se duerme temprano. Qué feo, bueno, tengo que seguir. Sigue caminando y dice, pero... mirá si tienen perros, salen los perros, me muerde un perro todavía, me va a morder un perro, qué horrible. Pero tengo que seguir porque no me voy a quedar durmiendo toda la noche. Sigue caminando el tipo y sigue haciéndose la cabeza y sigue generando estas escenas temidas y sigue preocupándose. Llega y dice, me van a morder los perros, va a salir el tipo con una escopeta porque se va a pensar que le estoy robando, me va a pegar un tiro todavía y yo todo podría pedirle un gato, no puede ser esto que está. Y en todo este camino el hombre se encuentra a la puerta, frente a la puerta de la casa finalmente, ¿no? Entonces, golpea la puerta, abre una persona, la persona que abre la puerta dice, sí, buenas noches. Y este hombre le dice, ¿sabes qué? Métete el gato en el culo, le dice. Entonces, esto, ¿no? Cada vez que pensemos y nos estemos dando cuenta que nos estamos preocupando, yo le recomiendo a la gente acordarse de este chiste. Yo muchas veces me encuentro diciéndome, Sebastián, métete el gato en el culo, terminala, ¿viste? Porque ayuda como a bajar. Créanme que hacernos mala sangre es literal y lo logramos a partir del pensamiento. Hay básicamente 3 formas de liberar química, de esta química que genera emociones en nuestro cuerpo. Una de las formas es a partir de un hecho concreto que pase en la realidad, ¿no? Algo pasa y genera directamente una emocionalidad en mí, ¿sí? Otra de las formas es a partir de un accionar. Yo puedo generar acciones que generen también determinado estado emocional en mí. Eso es a lo que nosotros le llamamos las acciones pastillas, ¿no? Y la tercera forma de liberar química en nuestro cuerpo es a partir de nuestro pensamiento, ¿sí? A partir de determinados pensamientos vamos a liberar químicas que sean más positivas para nosotros o químicas más negativas. Así que a tener cuidado con lo que pensamos, ¿no? Con esas vivencias mentales, porque el tipo en el camino iba viviendo ya un escenario posible. Bueno, ahí Seba está recibiendo muchas felicitaciones por el chiste, ¿eh? Ahí está. Ahí capaz que Infinito Producciones, ¿qué culpa tiene la gata? Bueno, capaz que nosotros acá, no sé si sos de acá de Uruguay, nosotros al gato le llamamos a la herramienta con la que subimos el auto para cambiar la rueda. Entonces capaz que ahí hay una diferencia, y si no capaz que no sabías de esto. Pero es esto, metete el gato en el culo refiere a la herramienta. No estamos hablando de ningún tipo de... Bien, por la duda lo aclaramos. Preferencias sexuales con animales. La rumiación mental, abatallante, la importancia de habitarnos y reconocernos, dice Sin Ginkgo, sí, tal cual. Es un poco el arte a veces de también, bueno, el día de hoy no lo podíamos tampoco desarrollar, pero lo que es la actividad neuronal, la actividad cerebral, como podemos estar hablando también de distintos estados que tienen determinados nombres dependiendo de la frecuencia. Eso está todo medido. Por lo pronto esta charla seguramente esté entre 14 y 21 ciclos por segundo, que eso vendría a ser una especie de estado beta. Y cuanto más bajo, como por ejemplo cuando hacemos meditación, yoga, trabajamos con la respiración o nos vamos a dormir, en realidad tiene otros nombres porque llevan otros ciclos por segundo la actividad neuronal, y por ende también ahí hay aperturas para lograr otras formas de pensamiento. Nosotros decimos habitualmente, el pensamiento no se arregla con más pensamiento. Es como que tenés que salir de ahí, generar un estado de paz.
Cuando uno gana un estado de paz, gana un estado de claridad. Cuando gana un estado de claridad, tiene un poco más de margen para discernir. Pero a veces en ese pensamiento rumián, como dice ahí Shinginko, es literal. En esos estados a veces de estrés, de enojo, o de tristeza, o de fastidios, a veces en los que podemos estar entrando y saliendo durante el día, no estamos logrando nuestras mejores versiones, emocional y psicológicamente. Entonces la idea es poder tener también algunos recursos de cómo bajar a veces esa actividad mental sin tenernos que ir a dormir, sino sin tener que a veces generar esos mecanismos de huida, para poder bajar la actividad mental y poder tener como algunas oxigenaciones mentales para poder desarrollar a veces otro punto de vista, como decía hoy Marita, ¿no? A mí lo que me interesa también compartir hoy antes de irnos, bueno, están quedando aproximadamente unos 14 minutos, que tiene que ver porque lo he visto mucho en el consultorio, y es a veces cuando la gente tiene una linda idea y su monopolio mental o el entorno en el que se mueve, aunque la quieran mucho a esa persona, a veces le sabotean una linda idea. ¿Tá? Esto tiene que ver por lo general con lo que se denominan pensamientos laterales o pensamientos heurísticos. Es muy interesante la palabra heurística porque viene, ni más ni menos, es un término que acuñó el viejo Einstein, que de hecho le dan un premio Nobel de Física en 1926 por un estudio que hizo él en la luz y no sé qué más, no es mi campo ese, pero es muy interesante porque la heurística se denominaría algo así como las maneras informales que las personas tienen de resolver problemas. ¿Tá? ¿Y cómo es esto entonces? Es como si acaso uno escuchara más el hemisferio derecho. Esto se sabe hoy más o menos, ¿no? El hemisferio izquierdo tiende a activar cerebralmente más el lado lógico, el lado más racional de nuestras maneras de proceder, nuestra manera más ejecutiva, y un hemisferio derecho que procesaría información neuronal más relacionada a lo sensitivo, lo perceptivo, lo intuitivo, ¿verdad? Acá no es, vamos arriba del hemisferio derecho, está todo mal con el hemisferio izquierdo, no, la idea es generar ciertos equilibrios, ¿no? En ese proceso de información. Pero es interesante porque tanto el pensamiento heurístico como el pensamiento lateral se utiliza mucho a veces en lugares de trabajo, donde a veces tienen que resolver problemas y los equipos de trabajo a veces se obturan porque no están viendo la solución, porque por lo general el pensamiento racionalista es deductivo, quiere ir un paso tras otro bajo las formas habituales que tenemos de resolver problemas, y el pensamiento heurístico sale por la tangente. El pensamiento lateral te está mandando como una señal de decir, che, por acá que habitualmente vos vas, no es. Entonces, en esto que yo habitualmente veo en la clínica, tiene que ver con, pongamos un ejemplo clásico, ¿no? A veces una persona que quiere retomar, yo qué sé, los estudios ya de una edad más adulta, como retomar a los 40, a los 50 años, quiere ponerse a estudiar determinada carrera, determinada formación, o quiere emprender un negocio que nadie más lo ve, solamente esta persona a veces lo ve, y a veces esta persona con muy buen corazón se lo comparte a su pareja, a sus amigos, a un familiar, y a veces esa persona, capaz que ni siquiera por mala intención, le dice, che, ¿qué te vas a poner a estudiar esto? ¿Te vas a poner en ese negocio que mirá, las condiciones no están dadas? Y en realidad esa persona, si hace caso a lo que le están diciendo, prácticamente está saboteando una idea que posiblemente le pudiera generar la apertura para después desarrollar. Obviamente que todo nace de una idea, ¿no? Esto no es que con una idea te va a cambiar la vida. A esa idea hay que germinarla, hay que llevarla a la acción, hay que sostenerla en el tiempo, pero todo nace de una idea. A veces nuestro propio monopolio mental, tenemos una linda idea y viene el monopolio y se la morfa. Entonces lo interesante es, así como estuvimos hablando un buen rato de algunas formas de pensamientos que, digamos así, que no son tan beneficiosas para nosotros y que, como nosotros decimos, nos sacan de esa versión más realista que tenemos de poder vivir el día a día, también saber que hay algunas formas de pensamiento se pueden clasificar de esta manera, y que si algunas de esas ustedes tienen a lo largo del día o en algún momento de la semana, sepan a veces que pueden ser alguna forma de intuición
Hoy por hoy, también si uno repasa, uno no dice, che, pensé una idea. No, uno dice, me vino una idea. En otro momento hablaremos de dónde es que me viene esa idea, ¿no? Pero es interesante que me vino una idea. ¿De dónde me habrá venido? Pero por lo pronto es un pensamiento intuitivo. Hoy las neurociencias están desarrollando toda una cierta evidencia que están diciendo literalmente que nuestro cerebro prepara información hasta 10 segundos antes que nosotros sepamos que vamos a tomar esa decisión. Entonces es interesante a veces cómo los pensamientos laterales heurísticos rompen con la cotidianidad que nosotros tenemos de tomar decisiones. Es una manera interesante a veces de tener la pista. Es cuando en realidad, che, yo tengo este pensamiento acá para un futuro posible que me pone acá. Pero claro, en mi entorno más inmediato yo no logro conectar qué puedo llegar a ser para esa idea que está buena, pero me parece irrealizable. Tal vez si la empiezo a gestar, ¿no? Si la empiezo a fomentar, si la empiezo a cuidar, si empiezo a asociarme con la gente de vida, que me motive y que no me sabotee desde un primer momento que yo le comparto una linda idea. Esas son formas también interesantes de identificar que el ser humano tiene en su crisol de formas de pensamiento. En este caso entonces estamos haciendo alusión a pensamientos que nos acercan como una realidad, pensamientos que nos pueden acercar a nuestro propio bienestar. No sé si, Seba, querés comentar algo de esto. Bueno, no, en este sentido, yo creo que sí, me pareció interesante esto que decías de me vino una idea. Yo pensaba también que a veces decimos, bueno, tuve una idea, y ese tuve es como más como si nos ponemos a pensar, nació, es como un nacimiento, ¿no? Es como una, no lo pensé, ¿no? Es algo que nace, ¿no? Esto que nace, y a estas cosas que nos nacen deberíamos prestarle atención, deberíamos considerarlas realmente importantes, ¿no? No a estas otras que vienen a invadir como parásitos, sino a estas ideas, estos pensamientos que nacen, que nos nacen y que las sentimos realmente. ¿Tá? En ese sentido, acordarse también que tenemos esta brújula interna que nos marca el camino, ¿no? Viene de nacimiento con nosotros y tiene más que ver con el sentir, ¿sí? Que con el pensar, ¿tá? Pero como nosotros siempre decimos, es todo lo mismo: sentir, pensar, hacer, decir, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra cultura, todo lo que nos rodea es la misma cosa, ¿sí? Entonces, recuerden, si algo me hace sentir bien, es porque está bien para mí. Si esta idea me hace sentir bien, si este proyecto que tengo me hace sentir bien, es porque está bien para mí. Si esta idea, si estos pensamientos me hacen sentir mal, es porque no están bien, ¿sí? Es algo bien fácil y es algo súper intuitivo. Con una salvedad, y esto también a tenerlo en cuenta, lo que me hace bien para estar bien para mí, tiene que hacerme sentir bien antes, durante y después, porque si no, estoy haciendo trampa, ¿sí? ¿Hay algún mensaje? Sí, la vida de Victoria, tal vez estaba haciendo alusión a algo que veníamos diciendo. Claro, nos dejan en un rol pasivo, como si pensar no fuera una acción consciente, nos dice. Sisok, es importante silenciar la voz del saboteador interno que muchas veces hace que no trabajemos esa idea. Sí, el año que viene, bueno, en la posibilidad de poder hacer algún espacio más extendido, tenemos algunas también herramientas y técnicas que son vivenciales, que pueden dejar en evidencia esto mismo que estás diciendo tú, de cómo en realidad muchas veces esos pensamientos automáticos prácticamente están avasallándonos. Y como esto estamos diciendo, a veces uno tiene una linda idea, pero claro, como no tiene posibilidad de afianzarse primero en nuestra propia mente, en nuestra propia imaginería, mucho menos va a tener posibilidad de después uno poder desplegarla hacia afuera, ¿no? A mí también en estos últimos minutitos, como haciendo un pequeño suma, algo que yo había comentado como una especie de frase, ¿no? Que a veces es como bastante realista. Cuidado cuando nos enamoramos de nuestra propia verdad, ¿no? De nuestro propio punto de vista.
porque lo que estamos haciendo es esa lectura de la realidad, y cuando digo de lectura de la realidad, es cuando estamos hablando de un familiar, de un jefe, de un amigo, si yo ya sé cómo es, ¿no? O yo ya sé lo que va a pasar. Cuando caemos en esa, tengamos en cuenta que lo único que estamos haciendo cuando interpretamos la realidad, nunca estamos viendo la realidad en sí misma. Siempre pasa por nuestros filtros mentales y la deformamos para después poder reinterpretar lo que creemos que estamos viendo. Entonces hay un universo de distancia entre lo que creemos que estamos viendo, de lo que nuestros pensamientos a veces nos engañan que creemos que tal persona, tal situación siempre es así, porque en realidad no es siempre así. Eso es digno de un sesgo de pensamiento, o sea, siempre, todo, nunca o nada. No sé si... Ojo cuando piensen en esas palabras, cuando esas palabras definan sus pensamientos y sobre todo cuando lo definan en forma negativa, ¿sí? Porque ahí cuando surjan esas palabras en su cabeza repitiéndose de forma negativa, ustedes tienen que tener clarísimo que están así, como sesgando. Estoy viendo solamente una parte porque es imposible que algo sea nunca, que algo sea todo, que algo sea siempre o que algo sea nada, ¿sí? Estamos con pocos minutos. A mí me interesa ver, los últimos minutos, un intercambio, si quieren decir algo. Esto es nuestro último video del año. Vamos a volver, pues nos vamos un poco a la playa, ¿no? Vamos a tomar las vacaciones hasta marzo, la camisa, ponernos las chancletas y a meter un poco los pies en la arena. Pero nos interesa esto, tener algún intercambio con ustedes en este cierre. Así que lo que se les ocurra, que quieran comentar antes de irnos, preguntas, comentarios, sugerencias, son bienvenidas para estos últimos 3-4 minutos que nos quedan, son muy importantes para nosotros. Sí, la vida de Victoria, muchas gracias por los encuentros de este año, gracias a ustedes por estar ahí. Gracias por estar ahí siempre también. Sisoc, feliz día. Muchas gracias. Y gracias a todos los colegas y las colegas que estén del otro lado también. Feliz día, Cris. Feliz día, Seba. Y gracias por compartir y promover diálogos empáticos y amorosamente. Bueno, muchas gracias, Sisoc. De igual manera te lo hacemos saber a ti. A veces yo siempre digo, tener a veces la grandeza de poder destacarle a alguien algo a otro es porque uno también tiene esa grandeza y vive desde ahí. Flor, Gamarra y sin ginkgo. Sí. Me desafía un poco mi gramática. ¿Sí? Nos saluda también, nos da feliz día. Para nosotros es muy motivador todo esto, porque bueno, cuando arrancamos esto el año pasado, no sabíamos cómo la gente en general iba a tomar que dos psicólogos estuvieran hablando, cuando en general los psicólogos supuestamente vos los ves en un consultorio mano a mano, ¿no? Más saludos. Mariela, mueve mucho las neuronas y nos invita a reflexionar y nos acompaña. Muchas gracias, Marita, por estar siempre ahí en Cada Vivo, no te perdiste uno. Tribu de hoy, Maldonado. Bien, Majo de ahí del programa Tribu de hoy, un abrazo enorme para el programa y para Majo. Qué genios, dice, alguna herramienta para no hacerse mala sangre con las fiestas en fin de año. Son muy crack, dice. Bueno, acuérdense del chiste del gato, les digo. Sí, para ir matizando. Bueno, después Romina, se nos acaba de terminar la batería en la computadora, pero llegamos a leer el mensaje de Romina. Ahí dice, mirá, esta colega. Buenísima la manera clara de transmitir tanto conocimiento. Bueno, muchas gracias, Romina. Feliz día, Romina. Ahí más agradecimientos. Clau, amigurumi, qué bueno, Clau, verte por ahí también. Claudia, quiero agradecer cada oportunidad de compartir que tuvimos este año. Me encanta. Se llena el corazoncito, ¿viste? Yo creo que usted no tiene que hablar más nosotros. Ahí está. A partir de ahora vamos a hacer los vivos y ustedes escriben y nosotros leemos porque está divino todo lo que están poniendo. Muchas gracias. Excelentes aportes. María hasta Eugenia. El próximo año y gracias. Bueno, Eugenia, nuestra parte, redondear esto formalmente, que los últimos segundos que nos quedan. Y bueno, contarles capaz, ¿no? ¿Cuál es la idea? Porque como les decíamos, bueno, ahora nos vamos a descansar un poco, pero ya tenemos planificado todo el año que viene. Vamos a seguir con los vivos, pero le vamos a dar le vamos a redoblar la apuesta a los vivos y vamos a tener la oportunidad de
tenerlos por acá. La gente que no se pueda mover va a estar dentro de la transmisión por Instagram, pero vamos a tener la posibilidad de también estar juntos durante el vivo con las personas que quieran estar ahí interactuando presencialmente en el espacio Minerva, ¿no? Así que el año que viene vamos a tener vivo. Con invitados también de lujo, como los tuvimos este año. Repetiremos con algunos y invitaremos a otros también para generar la apertura a nuevos temas. Así que vamos a seguir en vivo por Instagram, pero también con la gente que quiera estar ahí presencial tomándose un cafecito con nosotros y compartiendo el espacio. Vamos a seguir con los seminarios y más que nada, bueno, queremos seguir compartiendo todo lo que podamos con todos ustedes. Como decía Romina, compartiendo conocimientos que creemos que el cambio va por ahí, en la posibilidad de socializar conocimientos. Bueno, arriba el formato híbrido, dicen por ahí. Muy bueno, gracias. Últimos mensajes, Cintia, muchas gracias por invitarnos a compensar la realidad. Y dice interna y externa. Saludos. Bueno, saludos de nuestra parte, buenas fiestas. Y nos vemos el próximo año. Que tengan un excelente cierre y un mucho mejor comienzo. Y nos estamos viendo ahí cuando se vaya un poco el calorcito. O nos vemos capaz que por alguna playa por ahí, ¿sí? Seguramente haya alguna actividad de la física por el este. Bueno, nos vemos ahí en la vuelta. Muchas gracias por todo.